Pues vamos a iniciar, hermanitos. Espero yo encontrar esta clase que vamos a hablar sobre cómo se transmite el conocimiento en los pueblos. Es totalmente diferente como estamos acostumbrados a encontrar la información dentro de los pueblos originarios. Sí, hermanito Somatli, lo escuchamos. Te apoyo igual, sí. ¿Te Tema sin apoyaba? clase que metí. La laptop tiene dos hard drives. Uno se llama la C y otro tiene la letra D de dedo. Entonces, cuando abra el folder, el amarillo, ahí va a encontrar dos diferentes discos. Entonces, busque dónde se graba y... Pero si necesita más, sí me avisa. Entonces, ahí le regreso su espacio. Gracias, hermanito. Le agradezco infinitamente. Sí, nos estamos familiarizando con la laptop y sí nos hace falta algunas cositas, pero bueno, vamos a ir avanzando, hermanitos. Les decía yo, desde las frases. Hace ratito me decía una hermanita, dice, oiga, pero yo necesito saber palabra por palabra lo que dice aquí. Les decía, no se preocupen. Mañana yo voy a grabar un video con el celular y se los envía a ustedes. Y no voy a hacer un texto extenso, sino que tengo un pequeño pintarroncito. Busco la palabra, vamos a ir dejando frases en donde ustedes puedan ir utilizando desde los saludos y todo eso, muchos ya lo sabemos, pero muchos nos integramos. Entonces vamos a ir avanzando de esa manera. Lo otro, mañana yo les envío, el día martes yo les envío la escritura, ya el amoshli, cómo lo van a pintar y qué significa ese amoshli de acuerdo a lo que a mí me han enseñado a escribir, ¿no? Todos los días les voy a ir enviando algunas frases cortas, no extensas, que tienen un significado profundo, ¿verdad? Pues bien, compañeros, compañeras, vamos a iniciar. Estamos los 13, el número 13. Aquí, ahora sí. Muy bien. Ahí está, hermanitos. Dice, Huehuetlastolme Temachtiani. Los cuentos te enseñan aquí. La forma en que cómo nos enseñan a nosotros es una forma totalmente diferente, de acuerdo al contexto occidental, de acuerdo al contexto como nos lo enseña la escuela, ¿sí? La educación formal, así como le llamamos nosotros, es algo diferente a la educación que nosotros recibimos en la casa, junto con los padres, junto con los abuelos. Y aquí tienen una función muy importante los abuelos. Y he aquí donde yo siempre les he dicho, miren, un abuelo es alguien que ya tiene el conocimiento suficiente, pero por lo general se considera ya un abuelo a uno cuando ya tiene los 52 años, ¿no? Y el que tiene ya ese número de años, claro, en ese tipo de conocimiento, debe de saber un poquito de herbolaria, debe de saber, debe de saber de Tonalpohuali, que bueno, no sé si se encuentre con nosotros la hermanita Guadalupe, que precisamente ella hasta ella ha estado haciendo muchos ejercicios, me los ha mandado y hay unos pequeñísimos detalles, pero la gran mayoría de los ejercicios ya avanzado. Todo eso nos ayuda a ir trabajando esta parte, ¿no? Pero también nos habla del conocimiento de la vida, de las prácticas de la vida. Bueno, como ustedes ven la imagen en esta fotografía, en esta pintura, tenemos a un abuelo que está precisamente frente a dos niños y el otro niño lo tiene en las piernas, ¿no? Lo tiene abrazando. Les está hablando, está comunicándoles esa sabiduría. Y la sabiduría es de manera oral.
¿Por qué? Porque es vivencial y práctica. ¿Ah? Este tipo de conocimiento nos van enseñando, nos van guiando hacia, hacia este trabajo que nos toca a nosotros aprender, pero también nos toca enseñar. Él les habla del sol, él les habla del Teocalli, pero también él les habla del, por aquí tenemos una iglesia, si se dan cuenta, la iglesia católica. Y por acá nos muestra el día y la noche. Les habla de toda esta cosmovisión. Una imagen, es un cuadro muy hermoso que a mí me encantó al escucharlo, al verlo. ¿Por qué digo escucharlo? Porque aquí tiene la vírgula de la palabra. Está comunicando sabiduría y los demás están atentos, ¿sí? Este tipo de conocimiento nos hace transmitir los valores y es una de las formas que nosotros intentamos implementar con los niños, ¿verdad? Así que tenemos aquí la fogatita justamente para compartir pequeños poemas, para compartir cuentos que ellos mismos también los llegan a rescatar de sus familiares. Pero estos cuentos siempre nos van a llevar a un mensaje. Creo que este cuento ya les he dicho, ¿no? Ya les he contado. Conetlatziji, que cone de conet, aquí miren, perdón, se aglutina el conet, aquí falta TL, pero porque se aglutina, se elimina. Tlatziki, el muchacho perezoso, ¿sí? En este cuentito, lo que yo alcanzo a rescatar nos habla de la paciencia, del respeto a los abuelos, la astucia, la obediencia y la intuición, ¿sí? Este cuentito está en forma bilingüe, pero yo les voy a contar, les voy a tratar de hacer el resumen, porque lo que me importa también es que ustedes alcancen a encontrar cuál es el mensaje que nos da este cuento. Esta es una forma de poder compartir esta sabiduría. Bueno, dice así, en un pueblo no muy lejano, pues vivía la mayoría de la gente, vive del campo, ¿no? Del sembrar, del tratar de sembrar en el tiempo de regadío. Un día el Señor le dice a su hijo, hijo, necesito que vayas a nuestro terrenito a regar las plantitas de frijol. Y también tenemos ahí unas plantitas de nopal. También tengo otras plantitas. Y empezó a decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces el muchacho lo que hacía era simular que se iba, pero se iba a dar una vuelta nada más cerca, en un lugar muy cercano, se iba a acostar debajo del arbolito, y llegando una hora, cierta hora ya se regresaba, llegaba a la casa y le decía a su papá, ya fui, ¿está todo bien, papá? Está todo bien. Y así pasaron 2 semanas. Entonces el papá se dio cuenta, dice, oye, pero este muchacho, no lo veo que venga mojado sus guaraches, no veo que venga mojado su pantalón, no veo que se ensucie, no tengo que ir yo, ¿no? Se fue. Y entonces, cuando llegó a ese lugar, pues todo lo que es el frijol ya se estaba casi secando, ¿no? Y de regreso lo regañó su padre. Le dijo, pues ¿cómo es posible que tú me estuvieras engañando? Pero ahora tendré que vigilarte más, quiero que vayas allá y cada vez que vengas, te traes un poco de verdura de lo que sembramos en ese campo. Llega a ese momento, este joven se va, pero hay una parte donde tiene que pasar, hay una pequeñísima cueva, en donde vive una serpiente. Este muchacho pasa, pasa en ese momento, cuando se da cuenta, la serpiente se sale de esa cuevita y lo empieza a corretear y le da sus corretizas y así va al campo. De regreso le hace lo mismo. Cansado de esta situación,
le dijo a su papá, oye, papá, en el camino hay una serpiente que no me deja pasar. Le dice, tal vez tiene sus crías, sus pequeños serpientitos, pero no te preocupes. Ahorita nada más te va a hacer eso. Cuando estén grandes sus hijitos, pues ya no te va a hacer nada, ¿no? Pasaba y pasaba en ese momento. Y llega un día que ya no soporta y le dice, papá, ya no seré perezoso, pero ayúdeme a vencer la serpiente. Le dice, está bien, vamos a hacer un trato, tú me vas a obedecer y vas a hacer las cosas como debe de ser. Y te voy a dar la estrategia de cómo terminar con esta serpiente que no te deja en paz. Le dice, está bien. Entonces, necesito que afiles tu machete por los dos lados. Quiero que me lo afiles bien. Todas las tardes te vas a poner a afilar el machete. Todas las tardes. Y vas a escoger una camisa que te lo vas a poner y no te lo vas a cambiar por una semana. Esa misma camisa lo vas a portar. Vas a encontrar un pequeño trocito de madera y lo vas a cargar siempre. Y un pequeño hilito. Cada vez que pases ahí cerca de la serpiente, pasa lo más rápido que puedas. Y calcula qué tiempo te haces de donde te corretea la serpiente hacia donde te vas a esconder. Ahí a un ladito, a la orillita de la barranca, hay arena. Necesito que hagas eso. Lo hizo por toda una semana y le dijo a su papá, ya estoy listo, padre. Dime qué tengo que hacer. Bueno, ahora vas a practicar en la siguiente semana, una semana vas a practicar. Vas a ser lo más veloz que sea. Te escondes en ese lugar, entierras el machete y rápidamente le amarras ese trocito y le pones tu camisa que tiene tu sudor y le pones tu sombrero a ese, como si hicieras un espantapájaro. Y una semana estuvo practicando, practicando y haciendo lo mismo y haciendo lo mismo. Le dice su padre, ya terminé, padre. Bueno, hoy es el día. Vamos, hoy es el día. Lo tienes que hacer. Entonces, cuando llegas y lo amarras lo más rápido posible y te escondes detrás de esta piedra y empiezas a gritar, ayúdeme, ayúdeme, que la serpiente me viene correteando y me quiere morder. Así vas a gritar. ¿De acuerdo? Bueno, el muchacho pasa a ese lugar, a propósito molesta a la serpiente, porque ya siempre lo andaba correteando. Sale la serpiente, se para y lo viene correteando, tratando de darle, pues, sus chicotazos, le decimos nosotros, ¿no? Lo golpea con su cuerpo, con su cola. Llega a ese lugar el muchacho lo más rápido, amarra el machete está paradito, le hace como una cruz, le pone la camisa y le pone su sombrero y se esconde detrás de la piedra y empieza a gritar. La serpiente molesta, súper molesta porque lo estuvieron molestando, le tiró piedras y todo. Llega rápidamente, se enreda en este machete por el olor. Dijo, pues ese es el muchacho. Por el olor, lo olió rapidito, se enredó y empezó a gritar el muchacho diciendo, ayúdenme que la serpiente me está matando. La serpiente empezó a apretar con su cuerpo, se enredó, poco a poco, poco a poco, poco a poco se empezó a apretar. Cuando se dio cuenta la serpiente, su cuerpo ya estaba tirado en el suelo, hecho pedazos. Y el muchacho se dio cuenta de todo esto. Le dijo su padre, de ese momento llega su padre y le dijo, fíjate bien, fíjate bien cómo actuó la serpiente. Dime qué has aprendido. Díganme ustedes, ¿qué aprenderían de este cuentito? Ujú. ¿Alguien nos podría decir qué aprenderían de este cuentito? Ujú. ¿Alguien nos, sí, hermanito Tosnene, qué aprenderíamos de este cuentito? Pues
A la serpiente yo creo que la engañaron con el olor de la camisa, con la Ujú, figura del sombrero, pero quien más la engañó y la cegó fue su enojo, su ira, y si al sentir la primera cortada no hizo nada, pues siguió cortándose hasta morir. Creo que le faltó controlar sus emociones a la serpiente. Y al ujú. canijo muchacho flojo le daría una cueriza. Sí, hermanito, es correcto. Ese es uno. ¿Qué más los demás? Hermanito Osomatli, parece que levantó su mano. ¿Qué más? ¿Qué más podemos aprender de este pequeñísimo cuentito? Que no es uno también uno de los ejercicios cuando estamos tratando de navegar en mi Mictlampa, de tener nuestro machete bien afilado para poder protegernos. Ujú. Sí, Y hermanito. entonces Ujú, ese medio que está usando es para también enseñarle cómo este, puede usar eso para protegerse, mientras que yo digo que la otra persona, porque aunque sea víbora, es algo vivo para nosotros, tiene emociones y al no controlar esas emociones, entonces se pueden utilizar para hacer algo no beneficiado para la otra persona o animal. ujú. Sí, es correcto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos aprender? Tiene muchísimo. Hola, buenas noches. Yo me gustaría participar. Y adelante, hermanito, adelante, adelante. Yo lo que entiendo ahí, bueno, mi forma es de que pues tiene uno que prepararse ante la adversidad y actuar con inteligencia pues hacia los problemas. Eso es lo que a mí se me ocurre, lo que a mí me enseña pues. Muchas gracias. Sí, hermanito. Muchísimas gracias. Es correcto. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que podemos aprender de este cuentito? Y este cuentito, cada vez que nos lo cuentan, encontramos otra enseñanza. ¿No nos ha pasado a nosotros que cuando actuamos de manera, como dice el hermanito Tosnene, de manera con esa falta de control de emociones, a veces nos hacemos daño a nosotros mismos? No pasa que como el muchacho que una semana estuvo práctica, 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 hasta mejorar su técnica, ¿no nos hacía falta también eso? Porque a veces nosotros queremos en el primer intento, miren, ya, que logremos las cosas. La paciencia. Poco a poquito vamos a ir avanzando. Y esta serpiente se personifica como serpiente, pero realmente así es la vida de una persona. Así es la vida de nosotros como personas. Puede ser una persona en vez de serpiente. Porque recuerden que la serpiente actúa igual que un ser humano. Un ser humano te va a atacar por dos cosas básicas. Si le haces daño, verbalmente, físicamente, te va a atacar, te va a dar cuello, como decimos en México. Y cuando les hacen daño a sus hijos, díganme ustedes, ¿acaso ustedes no actuarían, no defenderían, como decimos, a nuestros hijos? Con uñas y dientes no los defenderíamos, por supuesto, los defenderíamos, ¿no? Nos enseña de proteger a nuestros hijos también. La serpiente es como una persona, no lo pisas, no lo molestas, no te hace daño. ¿Mm? Actúa también cuando tiene hambre, pero cuando ya no tiene hambre no tiene por qué matar. Es su naturaleza así, ¿verdad? Además de que nos enseña el respeto a los abuelos, ¿sí? A ese abuelo, a ese señor, su papá del muchacho, debió de obedecerlo. ¿Y por qué ahora lo va a respetar? Porque le dio una enseñanza. ¿Y por qué lo va a respetar? Porque ahora le enseñó que es bueno obedecer.
porque también aprendió este muchacho a cómo vencer algunas adversidades. Muchos de nosotros a veces no sabemos cómo vencer las adversidades. Queremos vencerlos con la violencia, cuando con la paciencia, como dice el hermanito, con la inteligencia podemos vencer muchos obstáculos siendo inteligentes. Cuando estamos súper felices, ¿no? Siempre se nos ha dicho, cuando estemos súper felices, no tomemos decisiones, no prometamos muchas cosas. Cuando estemos enojados, igual, no tomemos decisiones precipitadas. A veces tomamos decisiones precipitadas como la serpiente. ¿Qué pasa? Solitos nos hacemos daño. Nos causamos ciertas enfermedades crónicas por no actuar, por no controlar esos sentimientos. La obediencia, sentimientos y emociones. La obediencia. Es bueno obedecer a veces, no en todo, pero en la gran mayoría hay que obedecer a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, Uy, porque ellos saben por qué lo hacen. La intuición, es muy importante la intuición, así como la serpiente, por esas emociones alteradas que tenía, no intuyó que no era el muchacho, sí tenía su olor, su esencia, pero no estaba ahí él, ¿no? Entonces, es una de las tantas cosas que tiene este cuentito. Y nosotros cuando nos dicen los abuelos, acuérdate, no te vaya a pasar lo de la serpiente, acuérdate, no te vaya a pasar lo del muchacho perezoso, ¿no? Y aquí nos va a encaminar a que nosotros actuemos de una o cierta forma, ¿verdad? Y el del gusanito valiente, creo que ya lo hemos analizado, el gusanito valiente. Todos, absolutamente todos en algún momento somos el gusanito, el gusanito valiente. Y todos los 17 que estamos el día de hoy aquí, somos ese gusanito valiente. ¿Por qué? Porque el gusanito valiente es un personaje que de alguien quien quiso liberarse, quien quiso cortar con Tecpal, esa bendita, dice la religión católica, esa bendita herencia de pensamiento que dice, that's the last one. no, pues tú no lo vas a lograr. And, Se dice que se dice que en un pueblo que se llama un pueblo de gusanos, was it outside? Gusanotilandia, le digo yo a mis niños, vivían muchos gusanitos, vivían todos felices. Había gusanitos gorditos, flaquitos, feitos, de todo. Y entonces todos eran felices comiendo hojas y todo. Pero había un gusanito de ese grupo. Ese gusanito estaba siempre muy atento, atento en el cielo. Se la pasaba contemplando el cielo, se la pasaba contemplando el sol, veía pasar las mariposas, veía pasar las nubes, veía pasar el sol, veía pasar la luna. Y le ponía mucha atención a las mariposas, dice, esas mariposas no son tan diferentes a mí. Lo único que me diferencia es que tienen alas. ¿Será posible que yo me pueda convertir en una mariposa? ¿A dónde puedo comprar esas alas? ¿A dónde los puedo conseguir? Y empezó a preguntar con su familia, oyes mamá, tú que eres muy inteligente, ¿crees que yo me pueda convertir en una mariposa? Pero como la mamá no sabía cómo convertirse en mariposa, le dijo, calla, hijo mío, calla, y ándale, vete a hacer tu tarea, deja de molestar. Y se puso triste el gusanito. Y va con su papá, mi papá es mi héroe, me va a ayudar. Va a donde está su papá cuando ya llegó del trabajo y le dice, papá, te quiero contar algo, tengo una inquietud. Sí, mijito, dígame. Yo quiero convertirme en una mariposa. ¿Qué? Yo me quiero convertir en una mariposa. Deja de decir tonterías, hijo. Ándale, ve a comer hojitas, no me molestes, que yo vengo cansado de tanto trabajar.
No me molestes, por favor. Ándale, mujer, llama al niño, que no ves que aquí me está molestando. Muchos nos identificamos con eso. Entonces, el gusanito fue a preguntarle a su primo, a su tío, a sus amigos, y nadie le pudo decir nada. ¿Por qué? Pues porque ellos nunca han intentado convertirse en una mariposa. Pero llegó una hormiguita en ese momento y le dice, hola hormiguita, tú que eres muy inteligente, muy trabajadora y viajera, has ido a lugares muy lejanos. Dime cómo yo quiero convertirme en mariposa. Y dime cómo convertirme en mariposa. Y le dice, sí, claro, yo te voy a enseñar cómo convertirte en una mariposa. Pero no creas que no creas que es algo fácil, ¿eh? Va a tomar mucho trabajo. Le dice, no importa, estoy decidido a convertirme en una. ¿Ves esa montaña altísima que está de aquel lado? ¿Que lo divide un río? Sí, lo veo. Allá vive un amigo mío que es un caracol. Él es muy sabio. Él te va a ayudar a convertirte en una mariposa. ¿Estás dispuesto a correr el riesgo? Dijo el gusanito. Estoy más que dispuesto, amiga hormiguita. Si tú me guías, estaré infinitamente agradecido contigo. Mañana nos vemos antes de que salgan los rayos del sol. Partiremos a esta aventura. Al día siguiente, el gusanito ya estaba listo. Llega la hormiguita, le dice, te puedes arrepentir si quieres. Le dice, no, ya tomé la decisión. Empiezan a bajar esa montaña, hasta llegar a la orilla del río. Llegando a la orilla del río y les dice otro gusanito, ¿a dónde van? Vamos a cruzar el río. Y se empieza a reír a carcajadas del gusano. Están locos, ¿verdad? En ese momento llega un pájaro carpintero y le dice, el pájaro carpintero toma agua y los ve. Y en su mente dice, en su corazón, mi desayuno. Desayuno llegó hasta el río. Y les dice, oigan amiguitos, ¿que andan perdidos o qué pasó? Le dice, no, si queremos cruzar el río, queremos ir al otro lado. Le dice, bueno, pues creo que anda muy lejos de casa, ¿no? Y yo tengo hambre. Y entonces el gusanito intuyó y le dice, no, amigo pájaro carpintero, no nos comas. Hagamos un trato. Si yo no me convierto en mariposa, tú me comes, seré tu desayuno. Pero necesitamos que nos cruces el día de hoy al otro lado del río. Y dice el pájaro carpintero, pues sí me conviene. Es más, súbense a mi espalda, yo los llevo hasta donde van. Prefiero ya desayunar a que estar esperando. Se suben en la espalda del pajarito carpintero y llegan hasta esa rama donde está el caracol sabio. Y les dice el caracol sabio, hola amiguitos, ¿qué buscan aquí ustedes? Dice, bueno, dice la hormiguita, ¿te acuerdas de mí? Le dice, sí, claro, como no me voy a acordar. Cada tonto que traes, cada loco que traes, pero dime, ¿qué necesitan ahora? Le dice, bueno, es que mi amiguito el gusanito quiere convertirse en una gran mariposa. Le dice, sí, dile que venga conmigo. Y le empieza a explicar, tienes que juntar telarañas, tienes que juntar lodo, tienes que juntar varitas y con mi saliva que yo te dé, vamos a armar un capullo y tendrás que meterte ahí. Vas a ayunar, no vas a comer, pero vas a sufrir un cambio, vas a tener ese cambio. Dice el gusanito, trato hecho, lo haré. Empieza a juntar todo el material y empiezan a armar este pequeño capullito y le dice ahora al caracol, es tiempo que te metas. Yo lo voy a sellar. Hacen su capullo y ahí dentro se la pasa al gusanito con dudas, ¿eh? ¿Y si no me convierto en mariposa? ¿Y si me muero aquí? ¿Y si? ¿Y si? Como nos pasa a muchos de nosotros. ¿Y si no lo logro? ¿Y si no puedo volar? ¿Y si muero? ¿Qué estarán pensando mis papás? ¿Estarán preocupados? ¿O ya ni se acordarán de mí? Estaban las dudas.
Llega el momento que siente sus patitas, el gusanito, siente algo en la espalda, los mueve, eran sus alas, y empieza a moverse. Y empieza poco a poquito a estirar ese capullo y se asoma. Y lo primero que ve a su amiguita, la hormiguita, que lo estaba mirando y le dice, ¿eres tú, gusanito? Le dice, sí, soy yo. ¿Ya te fijaste? Dice, no, tienes patitas. Anda, esfuérzate. Empieza a esforzarse a abrir el capullo y se asoma y le dice la hormiguita, anda, anda, sal de ese capullo, vuela, vamos, vamos. Lo empieza a animar. ¿Y qué creen que hace la mariposa? No, no puedo, es que no, es que me voy a lastimar y si caigo. Y en ese momento, la mariposa toma ese valor, ese impulso, abre totalmente el capullo y se tira. Y empieza a aletear y empieza a volar, grita, sube hasta el cielo y baja y llega en la rama de ese árbol. En ese momento el pájaro carpintero corre y dice, vamos, ya tengo hambre, ¿dónde está ese gusanito que me lo voy a devorar? ¿Dónde está? Le dice el gusanito, ya no soy un gusano, ahora soy una gran mariposa. Ah, pues me ganás. Como premio, ahora yo te protegeré por donde quiera que tú vayas. Mientras yo esté vivo, tendrás mi protección. Y entonces le dijo, le agradecieron al caracol y empezaron a volar y lo primero que hicieron fueron ir hasta el cielo a ver todo el bosque y bajaron y partieron rumbo a la casa del gusanito. Al llegar ahí, todos los gusanos estaban en sus trabajos, en sus quehaceres, cuando de pronto la mamá gusanita ve a una mariposa que viene bajando a ese lugar. Y dice la mamá gusanita, ese rostro lo conozco, ese rostro lo he visto. Al igual que el papá dice, sí, no me acuerdo dónde lo vimos ese rostro. Le dice, sí, es nuestro hijo. Baja y corren todos a rodearlo. ¿Quién es? ¿Cómo le hiciste? Algunos le decían. Y entonces el papá gusano, la mamá gusana le pidieron perdón por no creer en sus sueños del gusano. Y en ese momento se pusieron a llorar los tres. Le dicen, no, papá, gracias por enseñarme que yo puedo por mí mismo. Y en ese momento el consejo de ancianos de gusanitos lo nombraron maestro para que les enseñe a volar y les enseñe a todos los gusanitos a convertirse en lo que quieren ser ese gusanito. Y se dice que esta enseñanza se viene perpetuando con los abuelos. Cada uno de nosotros en algún momento hemos sido los gusanitos, que hemos dudado de nuestras capacidades. Pero ¿qué les enseña a ustedes este pequeño cuentito? Me gustaría escuchar. Ujú. Que los animales son más nobles que los humanos. Sí, también. Son más nobles, son más solidarios. Hermanito Tosnene. Y enseguida la hermanita Ana. Pues ya viendo más o menos cómo explicó el primer cuento, voy a compartir lo que yo vi en este. Ujú. Eh, el gusano viendo el cielo, las estrellas, o digamos la parte ligera, la parte suave de la existencia, que le podemos llamar la fuente o meteos o etcétera. Y lo entendió y dijo, quiero volverme mariposa, porque ese es su destino. Y fue con sus papás y ellos con su mente ocupada en a ver si ya es Semana Santa, a ver a dónde se van de vacaciones, que hay que pagar la tarjeta, que el Toluca le ganó a los Pumas. Están bien ocupados, su mente ocupada. Algo que hace el gusanito es pedir ayuda.
pide ayuda, busca quien le ayuda y y alguien de buen corazón como la hormiga se ofrece. Pero en el camino también se encuentra algún vival. Hay que tener cuidado con los vivales, como el pájaro carpintero. Pero él teniendo confianza en lo que intuía, porque era pura intuición, pues hace la apuesta. Sigue el consejo del caracol, confía, eso también es intuición, y al final pues sí se convierte en mariposa. Y algo bonito es que comparte el conocimiento al pájaro carpintero, a la hormiga, al caracol y sobre todo a sus hermanos, a los otros gusanitos. Ya se me antojó una ensalada con esas hojitas para volverme mariposa. Tlazocamate. Tlazocamate, Nagnitsi. Muchas gracias. Hermanita Ana, por favor. Tlazocamati Temastiani, Noñiguan, nuevamente Tlapoyahualti. Tlapoyahualti, Pues Nagnitsi. pues estaba aquí bien atenta y me conmueve escuchar desde Mineltilistli verlo como una metáfora de, pues bueno, principalmente identificando, ¿no? A través como cuando a través de la vida queremos realizar algunas cosas y nos emocionamos o las personas se emocionan, ¿no? Al hacerlo, de repente, pues, teniendo esa confianza en uno mismo, pero pues en la vida nos encontramos con situaciones o con personas que a lo mejor, como decía en el cuento, nos desaniman o no creen en nosotros, ¿no? Entonces, entonces, pues sí, yo creo que como ser humano, pues yo sí, de repente digo, me desanimo y creo, compro esas ideas de las personas que dicen, no, es que no es así, no vas a poder, tú no naciste para eso, y, y deja uno pasar el tiempo, o no hace las cosas, o las hace después de algún tiempo, como, eh, y pues creo que hay que, hay que trabajar en la confianza en uno mismo para realizar las cosas. A veces, como dice usted, ¿no? A veces hay que alejarnos o terminar ciertas relaciones, ciertas actitudes, ciertas cosas, ciertas, para poder, pues, realizarnos como personas o en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Entonces, me conmueve, me daban ganas de llorar porque pues como que estaba recapitulando algunas cosas que no hice porque alguien me dijo, no, 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 es que no las puedes hacer por algún motivo o por algún miedo de esas personas, no sé, eh, a que no se realicen, ¿no? Y otros que, como la mariposa, como dicen, ¿no? Hay gusanitos que no han querido volar porque tienen miedo y entonces piensan que los demás tampoco pueden volar, ¿no? Pero pues la enseñanza es que pues hay que, a pesar del miedo, pues hay que enfrentar el miedo y hay que hacer las cosas, hay que hacer los proyectos y volar, lograr esa transformación, que aunque pues sí, entiendo que sí da miedo porque es doloroso, las transformaciones duelen y, y, y pues hay miedo porque desconocemos, ¿no? Porque desconozco desconozco qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero, pues bueno, creo que así es esta vida y estamos aquí para poder intentar como la mariposa, como el gusanito, convertirnos en mariposa. Y bueno, pues es Mindeltilistli y agradezco mucho sus enseñanzas, Temastiani. Tlazocamati. Tlazocamati, Nagnitsi.
Son enseñanzas que he aprendido de los abuelitos. Son enseñanzas que a mí me los han compartido y mi deber es compartirles con los que quieran aprender. Por eso yo les decía, es una forma diferente de aprender. Y algunos les llaman metáforas, me decía un hermanito, es que no, es que son fábulas, ¿no? Son cuentos, les digo. Bueno, en la palabra antigua es como huehuetlacol, es la palabra antigua. ¿Por qué es antigua? Porque es neltilistli, porque de esto tú tendrás que sacar tu verdad, porque lo tienes que vivir. Y fíjense, hay muchísimas cosas. La amistad, fíjense la amistad. A veces no creemos en la amistad, la solidaridad. Con esto, yo les enseño a mis niños la solidaridad, la perseverancia. Es que a veces dicen, tú no puedes ya. Y sí, no puedo. Ya. No, no, persevera. Lo tienes que lograr. Habrá otro loco igual que tú, que pueda aliarse contigo y trabajar. Lealtad. Hay que ser leales, hermanitos, pero no a otras personas, a nuestros objetivos, a a nuestra creencia. Si yo si yo sé que lo voy a lograr, es que lo voy a hacer, ¿no? La empatía, la empatía nos hace falta mucho, hermanito. ¿Por qué? Porque nos hace nuestro ego a sentirnos superiores. Luego hasta decimos, a ver, no, así no se hace, así debe de hacerse, ¿no? Es esa parte que a veces necesitamos ser más empáticos. Pero lo más importante es, es compartir lo mucho o lo poco que tenemos. Sabiduría, conocimiento, afecto, ¿verdad? No debemos de repetir el mismo patrón, es cortar como con ese patrón que traemos de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Sí, hermanita Norma, por favor. Eso Kamati Temestiani. Va mucho por lo que han comentado los hermanitos. Creo que todos somos gusanos, finalmente, y todos tenemos la misma capacidad de volvernos mariposas. Pero como sucede, primero hay que aliarse con personas que trabajan como la hormiga, no nada más con guiarnos por la luminosidad y por las plumas de colores y etcétera, ¿no? El trabajo. Después, eso implica trabajo. El cambio para llegar a transformarnos, necesitamos trabajar. Como le dicen, necesitas ayunar, vas a sufrir. Y eso no es de gratis, ¿no? Los cambios no son de gratis. Y la otra cosa que es importante es el devolver, a nuestra comunidad, porque finalmente eso es devolver a nuestra comunidad y quien quiera escuchar está bien y quien no quiera igual, porque todos somos libres de decidir cómo vamos a vivir. Pero si alguien quiere escuchar, hay que decirlo y hay que agradecer, que es creo que es la otra cosa importante, y tener cuidado con los vivales, porque igual en este camino en el que estamos transitando los que estamos aquí, hay muchos ruidos, hay muchas cosas muy brillantes como piedras, pero son falsas, ¿no? Y es el tratar de obtener una ganancia de parte de eso. Y no es lo que usted dice, es ser solidarios y ser leales a lo que creemos. Hubo una frase que surgió durante los movimientos del 68 en Francia y decía, el que se resigna a ser gusano no tiene derecho a gritar cuando lo pisan. Y es cierto, ¿no? O sea, pues si te quieres quedar ahí está bien, y está bien, ¿verdad? Porque cada quien está en su proceso. Tlazocamati Temachtin. Tlazocamati no ignitzin. Y esa vida esa vida del gusanito, por eso quise el día de hoy iniciar las charlas
con esto de los cuentitos, porque todos los que estamos aquí nos hemos revelado como ese gusanito, que empezamos a buscar. Tiene que haber otra forma de vivir. Tiene que haber otra forma de pensar, de ayudar y sobre todo ayudarme a mí mismo. ¿Sí? Entonces, dice, es que tuvo que ayunar y tuvo, sí, Señor, vamos a tener dudas. Claro que sí, pero hay que practicar la intuición, ¿verdad? Fíjense que este tipo de cosas, que de lo que estamos haciendo en una comunidad, siempre hay un abuelo que empieza a contar estos cuentos. Y estás trabajando aquí, piscando, estás barriendo y estás escuchando este cuento, el tiempo se te va y además que vas aprendiendo. Y te vas formando esas imágenes que después te ayudan a vivir, a consolidar. Entonces, estas son las formas de poder comunicar esta sabiduría, pero es práctico. Y te dicen, ojo, sé como ese gusanito valiente. No seas como el pájaro carpintero que se quiere aprovechar de los demás. No, no lo hagas. Si tienes el poder y la fuerza, y el poder y la fuerza, ¿y por qué no proteges a los demás? ¿Por qué no los ayudas? Eso te hace una persona noble. Claro que no te van a dar tu título acá, tu medalla, tu diploma, no. Pero lo más importante, la satisfacción que sientes en este pecho, en este corazón. Sí, hermanito Somatli, lo escuchamos. Pastor Kamati Temaceni, para mí y como a muchos de nuestros Nigniwan, que somos como el gusanito, para mí también me recuerda del sendero de reclamación de muchos de nosotros que no crecimos en la cultura, en la práctica, de que estábamos buscando algo diferente, algo porque este sistema no funciona con el ser de uno, y el ser de uno es la práctica de sus raíces. Entonces, al alcanzar esa meta, ese entendimiento de su cultura, uno se transforma en la mariposa de que hablamos. Y hasta mis propios padres, mi madre, hay a veces de que me pelea porque estoy aprendiendo la lengua, estoy aprendiendo la cosmología, la filosofía, y yo, como el gusano, persisto en no dejarme vencer, porque yo sé que hay algo, y cuando me transforma en mariposa lo va a ver y me va a pedir esa sabiduría, y voy a poder regresar y darle esa sabiduría también a ella. Sí, hermanito. Muchos nos identificamos precisamente con este tipo de cuentos, con este tipo de huevo tlastoli, ¿sí? Y bueno, es el otro. Este es mucho más reciente, un abuelo me lo compartía. Dice, o techimacaque tescame, guanoma techmaca tescame. Nos dieron los espejos y nos siguen engañando con espejos. Cuando llegaron los invasores, aún así nos engañaron con espejos. Y aún nos siguen engañando con espejos. Pero ahora son espejos más modernos. ¿Saben cuáles son? Permíteme mostrarle mi espejo, que me consume unas 2, 3 horas. El celular. Nos hacen creer que este espejo es, nos hacen creer que este espejo es lo máximo. Nos hacen creer que este espejo nos absorba, mientras nosotros nos están robando nuestra esencia. ¿Y cuál es? Nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestro amor, nuestra comprensión, la atención a lo que nos rodea. ¿Sí? Yo tengo anécdotas muy, muy literales.
Y de esto estoy creando un cuentito. Y espero me ayuden ustedes a crear un cuento de esto. Se dice, creo que todos lo conocen, hay niños, y eso es una verdad, ¿eh? Se dice que en una ocasión, en un pueblo, aquí en su pueblo, hay un padre de familia, hay una madre de familia que están siempre en busca de trabajo, ¿no? Están siempre trabajando, están trabajando para obtener ese engaño del dinero, porque todavía el humo no les ha permitido quitarse ese humo, de que tengo que tener dinero, tengo que tener mejor carro, tengo que tener una mejor casa, tengo que tener tanto dinero en el banco, tengo que irme de vacaciones a tal lugar, tengo que hacer esto. Y están descuidando lo más importante. Y al niño le dicen, ten, toma el celular. Y ahí está todo el día viendo videos, jugando juegos y no hace nada. Lo más importante es que lo tenga entretenido el niño. Llega un día, ¿sí? ¿Sí? Hasta parece ser de obsidiana. Así es, ¿sí? Nosotros, estos espejitos, nos quitan mucho tiempo, pero también nos benefician, ¿verdad? Para comunicarnos, para tejer esas redes. Aquí lo importante es utilizarlo para nuestro beneficio, porque también está en forma dual estas maquinitas, al igual este espejo grande en donde nos estamos viendo en esta computadora. No, ese es un espejo. Entonces, nos siguen vendiendo los espejos. ¿Por qué nos engañan con esos espejos? Porque a través de ese espejo tenemos Mercado Libre, tenemos a Temu, tenemos, ¿cuál otro? Se me fue el nombre donde hay muchos productos para damas. Bueno, son muchísimas cosas que nos dicen, compra esto, compra el otro. Este es lo más nuevo que viene saliendo. Este es lo más nuevo. Este es lo más nuevo. Shane, El Shane, Shane, el pregúnteme a famoso mí. Shane. Sí, bonito. Entonces, fíjense, son distractores. Pero si yo ocupo mi teléfono para compartir información, la computadora lo utilizo para compartir sabiduría, también está la otra parte. Aquí es donde sabemos, debemos de saber armonizarnos, de vivir en esa armonía. Y esto es reciente que un abuelo me decía, oye, a mí me gustaría que tú pudieras escribir un cuento sobre esto, una reflexión con una temática actual. Es urgente, es necesario, es vital que nosotros podamos crear un cuento con los espejos. Nos dieron espejos, dice aquí, y nos siguen engañando con espejos y con espejismos, ¿verdad? Bueno, ese es parte de un cuento. Ese es, pues, si quisiéramos, nosotros lo pudiéramos retomar como una tarea, como algo que nosotros pudiéramos trabajar, ¿verdad? Escribirlo. ¿Por qué no escribirlo, hermanitos? ¿Mm? Este es otro, este sí ya tiene rato, pero también es la temática actual. Amo quematic macaguas, cuando chipa, ma, mamatinesnemis amo huellas. Que dice, nunca lo dejarás, siempre, siempre lo llevarás de la mano y no crecerá. Se dice este cuentito que, que en un pueblo, en la salida del pueblo, siempre encontraban a la orilla del pueblo a cierta hora, en la madrugada, encontraban a un niño pequeñito llorando, llorando, llorando. Si te atreves, si tenías el valor de cargártelo con tu rebozo, tu morral, vas caminando, conforme vas caminando va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Llega un momento que ya no lo puedes cargar. Entonces un día el señor Juan salió a trabajar. Eran cerca como de las 4 de la mañana, se levanta, se baña, él era albañil y dice, pues ya me voy a trabajar. Se encuentra en este camino a ese niño y lo ve triste, desnudo, y dice, pobre niño, llevaba su chamarrita, le pone su chamarra, le dice, anda,
El niño le decía, cárgame, tengo miedo, no tengo que comer, ayúdame, dame de comer, dame, vísteme, no sé hacer nada, ayúdame. Y conforme lo carga en su morralito de isle, ahí va caminando. Pero cada vez siente mayor peso. Don Juan iba muy erguido, pero ya iba por el cansancio, se iba agachando, se iba cansando. Cuando llegó a un momento, llegó a un espacio, ya no lo aguantaba y lo voy a bajar. Este condenado chamaco ya pesa mucho. Y al momento de bajarlo, se da cuenta que ya no es un niño, ya era un señor de 40, de 38, de 35 años, y aún quería que lo siguieran cargando. Y entonces dijo al señor, pues yo ya no te cargo. Le dice, ¿cómo? Entonces ya no me vas a dar de comer. Entonces yo ya no voy a trabajar. Recuerda que soy tu niño. Recuerda que soy tu bebé. ¿No? Y a este cuentito de la reflexión, hay muchos de estos tipos de bebés. ¿Quiénes son los culpables? A veces nosotros como padres. Tenemos a bebés de 30, de 20, de 28, de 30, de 35 años. No estudian y no trabajan. Solo se les está alimentando. Es una verdad actual. ¿Sí? Es una verdad actual. Con este cuentito nos enseña. Y este cuentito, nos servía para recordarnos que a los hijos crecen, que los hijos pues se les tiene que ir enseñando ciertos oficios, ciertas actividades, para que cuando lleguen a una determinada edad puedan valerse por ellos mismos, ¿sí? No se crean, hay familias que todavía tienen a hijos inútiles, a bebés de 35, de 40, de 41 años, que todavía no se saben valer por ellos mismos, ¿no? Es una reflexión con este cuentito muy corto donde nos enseña eso. Pero ¿qué más podemos aprender de este pequeño cuentito? Es muy cortito. Ajá. Puede ser que debemos de dejar crecer a los demás, pero también puede ser que también nosotros no hemos crecido. Ojo, nosotros a esta edad que tenemos, a veces no hemos crecido. ¿Por qué? Porque hemos sido muy dependientes. ¿De quién? ¿De quién dependemos mucho? Del dinero, de la fama, del ego, de que yo siempre quiero ser muy famoso, que ser el otro. Dependemos mucho todavía de nuestras mamás. Algunos decimos que tiene mamitis. Todo, no, todavía no llega a esa comprensión de tomar decisiones. Son reflexiones que tenemos que hacer. A esto yo también les invito a ustedes que podamos empezar a crear este tipo de cuentos que conlleve ese mensaje, que de manera subliminal estemos diciéndole a las personas, oye, ya crece, ¿no? Ya haz las cosas. Sí, hermanito Omar. Y pues ya me no tomaste ni idea, iba a decir de que uno no se refleja para poder llegar a ese entendimiento que ya le toca a uno ser el adulto, el padre, el que provee. Entonces, rechazan ese entendimiento o ese pensamiento, o a lo mejor no tienen a alguien que le enseñe o le ayude a guiar ese entendimiento y se le hace difícil. Entonces, sí, pues es lo que quería agregar. Gracias, Sebastián. Sí, hermanito, Tosukamati, hermanito Tosnene. La Sakamati Temeshiani dice que yo, en el ejercicio de Quetzalcoatl, en el que uno tiene que cortar
con lo que no nos deja volar. Aquí vi algo similar, uno puede cargarse algo y no se da uno cuenta que lo está cargando. Hasta que uno quiere volar, dice, bueno, pues ¿por qué no vuelo? Pues tantas cargas que uno trae. Ahí hay un ejercicio bonito que si usted le da un vaso con agua a una persona y le dice, ¿cuánto pesa? 200 gramos. A ver, estira la mano, ¿cuánto pesa? No, no bajes la mano ni la recojas. Pesa 200 gramos. Espérate 10 minutos a ver cuánto pesa. A los 10 minutos ya pesa 20 kilos. No recojas la mano ni la bajes. ¿Cuánto pesa? A la hora ya pesa 1 tonelada ese vasito de agua. Ese es un buen ejercicio. No nos damos cuenta de todo lo que cargamos y emocionalmente, si no nos limpiamos, ahí vienen las enfermedades. Y todo nace de no conocerse, no sentirse y decir, bueno, pues ¿por qué cada día estoy más encorvado? Pues tantas cargas, papá. ¿Por qué cada día me enfermo más y más de los pulmones? Pues tantas tristezas que cargas. ¿Y por qué tengo cirrosis y ni tomo cerveza? Pues tanto enojo que tienes, etcétera, etcétera. Eh, Eso de las cargas, uno llega a no verlas porque se acostumbra uno a estar cargando cosas. Sí, la socamate no es, sí. Es cierto, nos acostumbramos a esas cargas, ¿no? Y a veces nos gana la emoción, decimos que es mi hijo, lo tengo que ayudar, lo tengo que proteger, sí, pero siempre en armonía. Recuerden que sobreprotegerlo lo convertimos en alguien inútil que no puede resolver por sí mismo. Sí, te voy a ayudar, pero pues inténtalo tú primero. Si ya de plano no puedes, yo te aconsejo. Si no puedes, pues ya te ayudo con un poco, ¿no? Sí. Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. Hola maestro, buenas noches y buenas noches a Buenas los noches, hermano. compañeros. Sí, maestro, quisiera recordar algo en mi caso, que desde la primaria, cómo fue tan grande la colonización que nos implantaron, porque en el trayecto de mi vida, encontré mi verdad hasta que llegué a estos círculos de educación, podríamos llamarlo, ¿no? Porque desde la primaria, todos los libros de texto, lo que nos hablaban de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, cómo le sacaban el corazón al ser humano. Todo siempre fue el sacrificio humano, pero era para denigrar de nuestro pasado. Hasta que llegó este concepto, desde que empecé a leer al maestro Guillermo Marín, y empecé a encontrar estos círculos. En poco tiempo me he dado cuenta de cómo ha sido esa manipulación tan perversa e inhumana del extranjero, del invasor que nos implantó. Y desgraciadamente, como dice el maestro Guillermo Marín, que desde el año 1824 se hizo un país para ellos y solo para ellos, porque desgraciadamente a nosotros, los originarios de los pueblos anahuacas, se nos mutiló y se nos vio como salvajes, se nos vio como, como seres solo para cargar hasta el patrón. Cuando uno ve esas cosas, eso es delirante y doloroso. Y para no ir tan lejos, yo pienso que los que estamos aquí en este círculo de aprendizaje, cómo era hasta hace 5 o 6 años el salario del mexicano, comparado al salario, no es por menospreciar al pueblo hermano haitiano, pero teníamos el mismo salario. Entonces, ¿hasta qué grado se nos amedrantó, se nos engañó, se nos trató peor que animales?
y por qué tuvimos que soportar esa injusticia? ¿Por qué tuvimos que soportar tanto dolor? ¿Por qué yo no entiendo en veces por qué nosotros no fuimos capaces de decir ya basta cuando teníamos un salario de hambre comparado, como les decía, a un salario de un pueblo pobre como es Haití, cuando nuestro país es una potencia en riqueza, pero cómo era nuestro salario. Hagamos conciencia de eso y despertemos no con odio, sino en armonía de que somos humanos y somos grandes con la cultura que ahora ustedes nos enseñan y nos muestran de que nuestros antepasados fueron lo más grande que haya tenido la especie humana, pero cómo nosotros aceptamos ese degradamiento y ese ocultamiento de que no fuimos capaces de descubrir. Porque desgraciadamente el hombre blanco perverso, desde los años 80, 90, de ahí para acá, cómo buscó las formas de manipulación tan perversa que nos ponían a un Michael Jackson, nos ponían a una Madonna y manipulaban al ser humano en los 5 continentes. Y de ahí que nos pusieron lo que usted dice del espejo, el espejo que ahora se llama celular, pero que si somos conscientes, cuando se busca una recuperación de conciencia, uno busca lo que le sirve. En ese teléfono hay que usarlo como arma a nuestro beneficio. Ahí tenemos hemeroteca, cineteca, biblioteca, tenemos muchas cosas que desgraciadamente todo lo que existe ahí en educación está a favor de ellos, porque ellos no solo invadieron al continente de los anahuacas, sino se fueron a muchas partes del mundo, África, muchos países, a Asia, pero ellos se fueron quitando poco a poco eso, ¿no? Pero nosotros, como le digo, hasta 5 años éramos capaces de soportar un salario de hambre y tal vez los que no tuvimos esas agallas para pelear en nuestro pueblo, emigramos a otras partes del mundo. Entonces eso es vergonzoso. Por eso tenemos que despertar, tenemos que enseñar a nuestros hijos que lo que hay que hacer primero es descolonizar esa mente, porque como les decía, en todos nuestros libros lo que se mostraba era el sacrificio que hacían nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y eso, cuando la filosofía de nuestros antepasados era el amor a las cosas que en verdad son cosas, entonces, ¿cómo íbamos a ir en contra de nuestra existencia? Ahí está donde yo estoy consciente de eso, que no es aceptable, maestro. Eso es lo que yo quería compartir y eso es lo que nos habla de ese espejo. Si nosotros le sacamos provecho, ahora tenemos que buscar esta información que ustedes nos brindan, no la que ha estado ahí por años, porque todo eso es al beneficio de ellos y no para beneficiar a nuestros pueblos. Así que ese es mi punto de vista, maestro. Y muchas gracias. Y buenas noches y gracias, compañeros, por escuchar. Le agradezco, hermanita Ana. Sí, Tiene. Si todavía hay tiempo, Sí, puedo adelante, compartir adelante. algo rápido. Pues sí, reflexionando pues, en el Ascan Guanican, en el aquí y el ahora, pues, y recordando la frase que dijo la hermanita Norma, si no me equivoco, de pues bueno, que uno decide, ¿no? Si uno quiere ser gusano o mariposa, ¿no? Continuar toda la vida siendo gusano, pues, eh, y pues reflexionando precisamente sobre todas estas enseñanzas que usted nos da, pues decidir desde, sí, siempre con la base más sólida, que es el tilistli, el experimentar, el hacer las cosas y pues es seguir adelante, ya es una decisión, pues sí, le decía yo, me da nostalgia, a veces me conmueve, pero creo que también eso me tiene que empujar y como dicen, ¿no? Pues como Coscacuautli,
lo que los demás no pueden hacer, con lo que los demás dejan o dejan de hacer o que les parece inservible, pues hacerlo, ¿no? Ese es mi Neltilistli. Y pues ya lo decía, ¿no? Pues tenemos aquí las herramientas, los ejercicios, ¿no? Entonces, pues sí, me acuerdo que entonces tengo que estar constantemente, en mi caso personal, pues desprogramando, hablo conmigo y me digo, bueno, a ver, no te desanimes, agarra tu TECPAL, corta esto en este momento, tú tienes esa herramienta y creo que, pues, aparte de que le estoy pidiendo ayuda a la energía, pues también es a la vez la metáfora, si lo veo como metáfora, hace que esto se vaya impregnando en la mente, grabando en la mente y haciendo un ejercicio que me permite reprogramar y ver las cosas desde otro punto de vista. A veces, pues, no sé si sea la palabra correcta, ¿no? Pues como empoderar esa forma de pensar, el pensar positivo pues a lo mejor soy muy, muy drástica, pero pues yo tengo pues 54 años, entonces digo, no hay tiempo para hacerme la víctima de lo que me haya pasado. No hay tiempo. Entonces, la verdad, le agradezco mucho compartir esta clase porque pues hay este compartir de usted y de los hermanitos. Hay palabras para mí que son clave y me hacen pues como elevar ese vuelo como águila, ¿no? Como Cuautli y tener otra visión, ver desde lo alto, como dice usted, ¿no? Juntos y pues con humildad, como dice, nadie adelante, nadie atrás pues para poder crecer, como dice el hermanito Pedro, poder alcanzar a tener otra forma de pensar, otra forma de vernos, ¿no? A mí me alegra mucho ver cuando un hermanito o una persona tiene un avance. ¿Por qué? Porque también puedo aprender de ese hermanito cuando crece, cuando habla. La verdad es que me gusta porque pues de esa manera aprendo. Y le agradezco mucho esta clase, perdón por extenderme. Tal vez pues me siento emocionada en este momento y pues agradecida. Ni tlazopaqui. Tlazocamati temastiani, y canochi no yolo, ascan guanica. Tlazocamati no. Sí, ese es el objetivo de esta clase, que aprendamos a apreciar lo que tenemos, lo que podemos lograr, pero aprender a cómo nosotros recibir esa sabiduría, pero también compartir esa sabiduría. Para que llegue a su fin este conocimiento, también es básico recibir y compartir. ¿Para qué? Para que muchos de nosotros iniciemos en este despertar, en nueva oportunidad. El día de hoy nos vamos, después de la clase, hacemos lo que tengamos que hacer, nos dormimos, pero antes hay que agradecer. ¿A quién? A nosotros. Recuerden que uno de los ejercicios es tomarse una fotografía donde se vean lo mejor que puedan o como ustedes gusten, pero pónganlo en su altarcito. Y exígenle a él. ¿Qué pasó contigo? ¿Hoy qué lograste? ¿Hoy qué no hiciste? Que dijiste amaneciendo, hoy voy a hacer y no lo lograste. ¿Por qué no lo lograste? Ustedes son Teotzi. Nosotros somos Teotzi. Somos energía sagrada. Que lo queremos convertir a la religión católica. Somos un Dios que crea, que destruye, que premia, que castiga. ¿No? Todo eso debemos de aprenderlo. Sí, hermanita Raquel, por favor. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Maestro, yo Buenas quería, noches. por favor, que me dijera de nuevo el significado de la segunda frase.
Amo que matic macaguas, guanochipa. Claro que ¿Cuál sí. es la traducción? La traducción sería, nunca le dejarás la mano, porque siempre lo llevarás en toda tu vida. No crecerá, ¿no? Gracias, maestro. Y por otro lado, quería comentar, y justamente como lo han dicho los demás hermanitos, yo estoy bien agradecida, maestro, de las enseñanzas y de todos los valores que tocan estos cuentos, estos relatos. Y agradecerlo de nuevo porque justamente esta red que, que está atendiendo usted a la distancia con todos nosotros, eh, nos podemos percatar de que viviendo afuera en la prisa, como se vive normalmente todos los días, pues ni tenemos paciencia con nosotros mismos ni con los demás, ni respeto a la gente que sabe, a la gente de conocimiento. Bueno, a veces hasta nos pasan por el frente y ni siquiera sentimos quiénes son. La astucia luego nos atarantamos para tomar decisiones. En fin, todos los valores que se tocaron en las historias, la astucia, la obediencia, la intuición, la amistad, ese me gustó mucho porque justamente aquí dentro del grupo se van tejiendo amistades, se va haciendo uno solidario, uno persevera en ver que hay un camino que además es nuestro y que no lo conocemos. Entonces uno persevera en conocer más, en adentrarse más en ese conocimiento para, para poder estar tranquilo, para poder eh, incluso reconocer lo que somos, la empatía hacia las demás personas. Yo creo que estos relatos que usted nos contó ahora, que para mí son nuevos, ¿verdad? Y justamente van resaltando esos valores que dejamos de lado casi siempre, casi siempre. Pero aquí dentro del grupo, como decía, nos vamos acompañando, vamos siendo solidarios en nuestros procesos. Y la gente que ya va más adelantada en el camino, este, nos puede tender la mano. Ahora que estuve con usted allá en Toluca, yo sentí eso, cómo se ayudan, cómo se hermanan, cómo se acompañan. Entonces, eso lo estamos aprendiendo en este tejido, en este grupo maestro y agradezco a todas sus opiniones y a usted por sus enseñanzas. Muchas gracias, buenas noches. Sí, hermanita. Realmente por eso cuando les recuerdo, vivamos como el carrizo. En un carrizal hay carricitos que ya van hasta arriba, pero hay carricitos que apenas están haciendo, hay carricitos que son más fuertes, que son más derechos, pero hay carricitos muy torciditos, hay carricitos que ya se secaron, hay carricitos recién que van brotando, pero estamos juntos. Y el hecho de estar juntos, estamos compartiendo y estos están unidos a través de las raíces. ¿Y cuáles son nuestras raíces? Precisamente esta sabiduría, precisamente este camino que vamos siguiendo. Estas raíces van a proteger a nuestra madre tierra. Si nosotros como carrizos, el carricito protege la madre tierra, todo lo va fijando, no permite que el río lo erosione. Entonces nosotros vamos a proteger esta sabiduría a través de qué? A través de ir compartiendo estos valores, una propuesta de transmitir valores para la vida es esto. Todo lo que acabamos de decir en estos pequeñitos relatos nos trasladó a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, a alguna parte de nuestra vida que ya lo vivimos, ¿verdad? Y a eso que ya lo vivimos lo vamos a convertir en Neltilistli. ¿Qué es Neltilistli? En nuestra verdad. Y para mí eso es verdad.
Tlamatilistli como sabiduría. Tlamati, lo que tú sabes, pero ya lo viviste, sabes que te va a funcionar. Y vivamos para que cuando lleguemos a esta edad del abuelito, esta edad del abuelito, sigamos siendo estos niños que están aquí, que se sorprenden por encontrar cosas nuevas, que se sorprenden con informaciones recientes. Por eso yo les decía, seamos como Piltzintecutli, como ese señor niño. Es señor, es adulto, pero tiene un corazón, un pensamiento, un sentimiento de niño, ¿verdad? Que aprende con curiosidad, con inocencia. Si nosotros perdemos eso, créame que empezamos a morir y a envejecernos aunque tengamos 15 años, aunque tengamos 18 años, si perdemos esa hermosa emoción de la curiosidad, el de querer aprender. Y sepamos agradecer, así como usted, este abuelito que está aquí, está agradeciendo, está en una ceremonia. Esta ceremonia es de agradecimiento por todas las cosechas que se dieron en este ciclo, pero por las próximas cosechas que se van a dar en este ciclo. ¿Sí? Por eso les decía, agradece todo por todo lo que se te ha dado, pero también agradece por todo lo que no se te ha dado. ¿Sí? La nueva escuela mexicana, pero no la que propone nuestro gobierno, y quizás sí, debemos de hacer esto. Y esto no tan solo en la escuela, esto lo debemos y tenemos que hacer en nuestro calpuli, en nuestra casa. Tener un tlamatilistli, esos valores. Aprendernos el tonalpoali. Yo sé que es un poquito, a veces se nos hace difícil, pero no imposible. Nepahualtzitzin, las matemáticas para hacer las operaciones. Un jardín botánico, un huerto escolar para ser autosustentable. Matimomachtica náhuatl, aprendamos náhuatl por nosotros mismos. Hace ratito les decía yo que una hermanita me decía, yo necesito aprender las palabras. Sí, téngase paciencia. Mañana yo grabo el video de 2 frases y lo vamos a ir practicando. Por si quieren, las frases son Amanín, Nejuanipaki. El día de hoy estoy feliz. ¿Qué non tiene mí? ¿Cómo estás viviendo en este momento? Amanín, Nejuanipaki. En este momento yo estoy feliz. Sí, mire, es como una analogía, como una traducción de decir, hola, ¿cómo estás? No, muy bien. Pero le agregamos, yo en este momento estoy feliz porque estoy trabajando, porque estoy disfrutando lo que estoy haciendo. 3 frasecitas, ¿no? Y espero no aburrirlos mucho, nuevamente retomar Nejua, Tejua, Yejua, Tejuame, y ya de que lo practicamos, los pronombres personales, los números. Ojo, son videos cortos. Lo que si dicen, no, pues esto ya me lo sé, lo borro, no pasa nada. Sí. Entonces, poco a poquito, a través de estos videos les voy a ir mandando. Empezamos el día de mañana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes nuevamente el Tonal Powali, ¿sí? Hasta ahorita, pues no me ha mandado ningún ejercicio, espero me lo me manden ustedes o algunas dudas sobre los Nemontemi, ¿verdad? Sobre los Nemontemi que vamos a trabajar y les voy a enviar un pequeño formatito sobre cómo yo hago yo el tonal, como que los elementos que vamos a ir anotando, algunos ya lo tienen, y así poder seguir practicando el tonal powal, ¿sí? Y mañana les mando el ejercicio para colorear y escribir los amoshli. Espero que estén avanzando con su amoshli. Mañana ojalá y me manden ustedes un video de su lugar sagrado para darle algunas ideas de cómo hacer su amoshli, ¿sí? No sé, hasta aquí, hermanitos, alguien si tiene alguna duda o algo que nos quiera compartir. Y la recomendación es, ayúdenme, ayúdenme a escribir estos cuentitos que nos van a servir
para enseñarlas a las nuevas generaciones. ¿Y por qué no? Algún día editarlo y compartirlo, que se expanda. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Ujú. Maestro, disculpe, grabó la clase. Sí, le programamos para grabarlo en la computadora. Espero poderle compartir. Voy a checar eso, les digo. Se los Por favor, comparto. maestro, para Hermanito, repetirlo. bueno, pues si no hubiera ningún otro asunto que queramos tratarlo, bueno, por mí sería todo. Timoitas que Mosla, mañana nos vemos porque les voy a enviar el video. Ahí nos vamos a ver. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Fuerte abrazo para todos, hermanitos. Se les quiere y se les respeta, se les ama y se les honra. Timoitas que. Vamos a todos, buenas noches, buenos Buenas sueños. noches. Buenas noches a todos, que pasen buenas Chasocamati, noches. Tamachani, muy buenas noches a todos. Buenas noches, hermanito Ramón. Buenas noches a todos. noches. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanito Agustín. Matimos de Wiccan. Batimos de Wiccan. Matimos de Wiccan, no,